I think I've told Lori before, we better get used to Spanish. Le dije a mi esposa Lori ayer que realmente nos vamos a tener que acostumbrar al idioma español. Because I have it on good confidence that it's the language of heaven. Porque yo tengo la certeza que va a ser el idioma del cielo. La raza, la raza. When I was a student, for a while I was a student over at Harvard Divinity. I don't know if you have ever heard of Harvard, but while we were there, one of the particular classes that we were studying was actually a comparative analysis between liberation theology and Pentecostalism. Una de las materias era de la teología de la liberación y el pentecostalismo como tal en la Universidad de Harvard, a donde yo estudié el tema de la divinidad. And they were talking about how the comparative analysis was looking at both the pros and cons as it related to the people of Central and South America. Y el análisis comparativo como tal en esa materia trataba acerca de estos temas en el pueblo de Dios en Centro y Suramérica. The three Catholic liberation theologians were Leonardo and Clodovis Boff and Gustavo Gutierrez. Estos últimos dos eran los teólogos católicos que fueron prominentes en su época. Now this is at Harvard Divinity, one of the most liberal seminaries in the world. Este es uno de los seminarios más liberales en el mundo en el tema de la divinidad. The people that were in my cohort, I had three other women. I was the only male in my cohort. Yo era el único varón dentro del grupo de estudio que nosotros teníamos allá. All three of them were lesbians, but one of them was extra special. Las tres mujeres eran lesbianas en este grupo, pero una de ellas era en particular muy especial. She was a witch. Ella era bruja, además de todo. This is honest to God. But they were fascinated with Pentecostalism. Esto es fascinante. Ellas estaban fascinadas con el tema del pentecostalismo. And the reason that they were fascinated with Pentecostalism was with the egalitarianism of ministry. The equality of ministry. El tema de la igualdad dentro del ministerio era aquello que las fascinaba a ellas realmente. And egalitarian or equality in ministry basically came down to this. They were fascinated, number one, with the fact that Pentecostalism and the charismatic church was and is and will continue to explode all over Central and South America, but many of the largest ministries were being pastored or influenced by women. El tema central es que en Centroamérica y Suramérica el tema del pentecostalismo en un pasado, en el presente y en el futuro será un ministerio explosivo y un ministerio que seguirá creciendo, y eso es parte de la fascinación que estas mujeres tenían respecto a esto. And so that was an opportunity for me to share with them that was not something that these women feel as though that they had to fight for. In other words, they had no chip on their shoulder. Y el tema central también era que estas mujeres pues no tenían por qué pelear un puesto dentro del ministerio, ya que nosotros conocemos que el liderazgo de la mujer siempre ha sido en Dios algo eminente también. That as sons and daughters of God, it was their birthright to function in ministry. Como derecho por nuevo nacimiento en Dios, tanto varones como hembras tenemos la oportunidad de ministrar y desarrollarnos en la obra del ministerio. So this morning I realized that the subject matter is around the area of finances. Is that correct? Así que el sentir que yo tengo esta mañana toca el tema de las finanzas. ¿Estoy en lo correcto? And so this morning
I'm going to begin talking about finances, although I'm going to talk about finances, I'm going to begin by talking about sex. A pesar o además que voy a estar tocando el tema de las finanzas esta mañana, por eso, pero también voy a estar comenzando a hablar del tema del sexo. And I believe that there's going to be homework. Y creo que va a haber tarea, pues, por supuesto. It's funnier, I guess, in Y English. creo que es más divertido en inglés. If you would open up your Bibles to Corinthians chapter 7. Si pueden abrir sus Biblias en el libro de Corintios capítulo 7, por favor. We're going to be looking at a text that is almost never looked at as it relates to relationships in the home. This is one of the forgotten texts as it talks about relationships. Vamos a hablar acerca de un texto que usualmente es olvidado, pero es de suma importancia dentro de las relaciones matrimoniales. Vamos a tocar este tema más a profundidad. But the interesting thing is, although it is often forgotten, it is critical that we look at it today because it builds a foundation of communication. Y a pesar que es un tema muchas veces olvidado, es un tema sumamente importante ya que esto pone el fundamento de la comunicación dentro del matrimonio. You remember last night that we talked about the Trinity. Si recuerdan, anoche estuvimos tocando el tema acerca de la Trinidad And that there's no hierarchicalism in the Trinity. There's no monarchialism in the Trinity. y que no existe una jerarquía dentro de la Trinidad. The Greeks, again, call the Trinity, and I love this symbolism. I love this imagery, the sacred dance. Y los griegos, pues, como recordamos ayer, hablan de este tema de la danza sagrada en And cuanto a there, la Trinidad. and there are a number of times in the New Testament where the church is encouraged by the writer to look like, act like, or to mirror the unity of the Trinity. Y es depictado, decimos en la palabra, y aconsejada a la iglesia en varias ocasiones en el Nuevo Testamento a actuar, a conducirse como parte de esta danza sagrada y esta comunión en el Espíritu Santo dentro de la Trinidad misma. The Lord wants to bring into our relationships, no matter how long you've been married, No importa cuántos años tú has estado casado, el Señor quiere traer algo nuevo dentro de nuestras relaciones. and you might be sitting here this morning thinking, Y puede que tú estés sentado o sentada aquí esta mañana pensando, Pastor John, the last thing my marriage would ever be described as is a sacred dance. Pastor John, puede decir usted, la última cosa que describiera mi matrimonio es como una danza sagrada a estas alturas. I don't know about you, but I am grateful that we serve a God of second chances and transformation. Yo no sé ustedes, pero yo realmente estoy agradecido que tenemos un Dios de segundas oportunidades y un Dios de transformaciones. As a pastor, I pastored the same church in Boston. My wife and I pastored, we were co-pastors, just like your church, and we co-pastored the same church for 27 years. Mi esposa y yo pastoreamos durante 27 años la misma iglesia, al igual que sus pastores están pastoreando aquí. And also going to seminary at Gordon Conwell. Y luego también íbamos a los seminarios en Cornwall, That I learned through both experience and education a donde aprendí tanto por experiencia como por académica educación, that one of the most stressful things on marriages que una de las áreas que generan y producen
la mayor cantidad de estrés or one of the things that makes marriage most fragile or vulnerable o una de las cosas que provoca al matrimonio ser más delicado, más frágil y quebradizo. and even according to statistics Y aún de acuerdo a las estadísticas, more vulnerable than infidelity más vulnerable aún, más allá de la infidelidad, is conflict es conflicto around how we handle in the family money, how you manage money. el tema principal que debilita las relaciones es cómo tú manejas el dinero. So you can have one person who's very frugal with their money, Así que tenemos por una parte una persona que es bastante agarrada con su dinero, and then you can have another person that if they have $100 in their pocket that day, no matter what happens, they're going through that $100. y la otra persona posiblemente tenga $100 en la bolsa y no importa qué pase, esos $100 se gastan ese mismo día. And something that changed the Western Hemisphere forever Y un asunto que cambió el hemisferio oeste por siempre are these beautiful little babies right here. son estas cositas lindas que tengo aquí en mi mano. And these of course, you know, are credit cards. Y estas, por supuesto, usted las conoce, son tarjetas de crédito. These can be a great convenience, Estas pueden ser de gran conveniencia para nosotros, por supuesto. or they can be the very nails O pueden ser los mismísimos clavos that nails the coffin of your marriage shut. las cuales pueden martillar o pueden cerrar la tapadera del cajón de tu matrimonio. See, these credit cards right here Verán, estas tarjetas de crédito are a mythology. son mitología pura. It gives you a false sense of buying power. Te dan un sentido falso de poder adquisitivo. And something that I find alarmingly interesting Y algo que es alarmantemente interesante is that you can be very financially fragile and vulnerable and owe a lot of money, y puede que seas muy frágil y vulnerable en tu área financiera, pero con deudas tremendas. and all of a sudden there's such a blessing and a miracle Y de repente tú recibes un milagro y una grande bendición financiero. your finance company has just enlarged how much money you can spend. Tu compañía financiera acaba de agrandar el monto de gasto a favor tuyo. We've extended your credit to more than 5,000. We've extended it now to 7. Te han expandido, te han agrandado el monto de $5,000 a $7,000 para que tú gastes. So this is the phenomena that we are now seeing in the United States. Así que este es el fenómeno que estamos observando ahora en los Estados Unidos. And as a pastor that has officiated hundreds of weddings, Y como pastor quien ha oficiado cientos de bodas, and according to church bylaws, I have to spend 6 premarital sessions with every couple candidate for marriage. y de acuerdo a los estatutos internos de la congregación nuestra, he tenido que dar 6 consejerías prematrimoniales con personas que pues van a casarse pronto. And now one of the sessions that they have to be required to attend is to sit with a financial manager. Y una de las sesiones está diseñada para atender los asuntos administrativos de la mano con un asesor financiero. So they don't reproduce the story I'm just about to tell you. De modo que no reproduzcan la historia que estoy a punto de contarles. It starts like this. Comienza así.
Bobby and Susie, they love each other so much. They're in their early 20s and they just graduated from college. Bobby y Susie están sumamente enamorados y están a punto de graduarse ambos de la high school. They weren't really great students. They kind of just got by, so they didn't get any scholarships, so they owed a lot of college debt. Ellos terminaron debiendo mucho dinero de tuición para la universidad, ya que no fueron muy buenos alumnos y la iban pasando, así que están endeudados. It is normal to find students that are carrying somewhere between 25 and 40,000 worth of unresolved college debt. Existen muchísimos alumnos quienes están pasando por deudas, al igual que esta parejita de la que estoy hablando, la cual asciende entre 25 y 40 mil dólares de gastos administrativos universitarios. And then they're going to go through all of the sessions with Pastor John. Pastor John's going to officiate their marriage, and then their marriage is going to be heaven. Y luego ellos vendrán al pastor John y van a recibir las consejerías. Él les va a dar las consejerías matrimoniales y luego ellos se van a casar y van a tener un matrimonio de ensueño. And so off they start, and immediately in the mail, these plastic little gifts start showing up in our mailbox. Y tan pronto ellos se casan, en el buzón de correo comienzan a aparecer estas invitaciones tan preciosas que son las tarjetas de crédito. And psychologically, Y psicológicamente, something has been happening to them for years. algo ha estado pasando en las mentes de ellos durante años ya. More and more people, young people in America, are not getting their own apartments as singles. They are living with mommy and daddy and into their mid-20s until they get married. Muchos jóvenes no están viviendo en apartamentos como solteros, sino que ellos viven hasta entrados sus años 20 hacia arriba con papá y mamá justo antes de casarse. And so most of them don't pay rent. Así que la mayoría de ellos no pagan renta. Most of them don't contribute to household items like milk or coffee or food. Muchos de ellos tampoco gastan o aportan al costo base del hogar. Now all of a sudden they have their apartment and they have their apartment rent. Ahora de repente sí tienen un apartamento y de repente sí tienen que comenzar a cancelar las mensualidades. But the last 15 years that they had been living with their mother and father, Pero durante los últimos 15 años en los cuales han estado viviendo con papá y con mamá, they got used to sitting on those really nice new couches Ellos and han- watching that really nice brand new TV. han estado ellos sentaditos bien cómodos en esos muebles lindos, viendo aquella televisión preciosa en la pared. What took mommy and daddy 30 years, you listening to me now? Lo que What took les- mommy and daddy 30 years to accumulate Lo que les tomó a papito lindo y a mamita linda acumular durante 30 años es lo que ellos han estado disfrutando. ¿Me están escuchando? little college educated Bobby and Susie, Los chicos Susie y Bobby, educados en la universidad, they want to duplicate in 2 years. quieren duplicar lo que han vivido sus papás en 30, en 2 años nomás. And how do they do it? ¿Y cómo lo hacen? These little babies right here. Con estas cositas lindas aquí, mira. If you knew how much marital conflict has us- been raised over that dynamic, Si ustedes supieran la cantidad de problemas matrimoniales con los que estamos lidiando hoy en día únicamente por estas tarjetas, as they're standing at the car, that brand new car, because mom and dad had a beautiful car. cuando van a ver el carro nuevo, ya que mamá y papá tenían un carrazo nuevo también, And they're looking at that sticker price. y ven el precio de costo de ese vehículo nuevo, Yeah. And all of a sudden they realize, that the average monthly payment now for a car in the United States
is approximately $485 a month. Y ven que el promedio mensual para un carro nuevo es de $485 mes. And the average rate for a two-bedroom apartment in Dallas is approximately $1,200. Y $1,200 mensuales es lo que se paga en promedio para un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad de Dallas, Texas. And they've grown to eating occasionally. They've grown to eating occasionally. Eating. Y por supuesto han crecido comiendo, ¿verdad? También consumiendo alimentos. And all of a sudden, slowly, the fog is beginning to burn away. Y poco a poco se dan cuenta que lo que es esta niebla de todos estos gastos se va quemando y están entrando en una realidad administrativa y financiera. So now, even if we go low on the college debt and it's not 40,000, it's 25,000. Y aunque le bajemos a la mitad de los 40,000 a 20,000 en lo que es la deuda colegial, And then we look at how much it costs for the apartment, y vemos el costo del apartamento, how much it costs for the utilities, agregando todas las utilidades, how much it costs for that car payment, cuánto van a estar cancelando por el vehículo. and all of a sudden, their relationship is young, it's new. Y tomando en cuenta que su relación es joven, es nueva, And the weight of that debt y el peso que esta deuda tiene sobre ellos, times or multiplied multiplicada por by the intensity of the conflict that's created when they talk about debt. multiplicada por el conflicto que se genera al interno de su relación en el momento que ellos están enfrentando sus deudas. Many marriages in America are now not surviving to their first 5th year anniversary. Muchos de los matrimonios en Estados Unidos no están sobreviviendo por esta situación sus primeros 5 años de vida matrimonial. How many of you know some similar stories? ¿Cuántos de like that? ustedes conocen historias similares a las que les estoy contando? Okay, a couple. I want you to look real quickly at 1 Corinthians because we're going to look at something, believe it or not, that actually relates to our subject matter. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Corintios porque vamos a revisar las escrituras en el tema actual que estamos viendo ahorita. This is 1 Corinthians chapter 7. Esto es Primera de Corintios capítulo 7. Some of you are going to be surprised that this is in the Bible. You're going to say, I've never seen this before. Algunos de ustedes se van a sorprender que esto está escrito en la Biblia y van a decir, nunca lo había visto antes. So here we are looking at verse 1. I'm reading in English. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 7 en inglés. Now for the matters you wrote about. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En la versión en inglés dice no tener relaciones sexuales con mujer alguna. How many of you guys out there would not be happy with that announcement? ¿A cuántos los entristería ese anuncio bíblico? Yeah, Hay doble. jumping both hands. Anyway, but since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife. Now, this is what I want you to see. This is so revolutionary in literature of antiquity. Okay. Pero, versículo 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Hablando de las relaciones sexuales, y luego va a ahondar en esto él, de antigüedad. That in antiquity, women are hardly ever talked about. Y desde la antigüedad, acerca de las mujeres, pocas veces se habla o se menciona. They call it extant or existing literature.
se menciona dentro del tema de la literatura existencial. In the ancient world, women were essentially men's property. En el mundo antiguo las mujeres eran básicamente propiedad del hombre. Jesus shattered all that. Jesucristo destruyó eso totalmente. There was an incredible emancipation proclamation in the death, burial, and resurrection of Jesus for women. Hubo una emancipación absoluta en lo que fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. There would be some couples that this would be an incredible insight even today in the year 2017. Para muchísimas personas esto sería un shock mental escuchar el contexto dentro del cual estamos exponiendo este tema. So here it is in verse 3, it says, looking at verse 2 and 3 together, and I'm just going to read it in context so you get the whole thing. Voy a leer el versículo 2 y 3 dentro de contexto para que lo comprenda. But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife. And here it is. And each woman with her own husband. Now hear this. This is revolutionary for some couples even today. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to his husband. The wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but he yields it to his wife. Do not deprive each other except by mutual consent. Circle those words, even in Spanish, mutual consent. Ahora, usted puede subrayar esas dos palabras en el versículo 5, mutuo consentimiento. Y voy a leer en contexto, y esto es muy revolucionario, tómelo en cuenta. Pero a causa de las fornicaciones, en el versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. This is egalitarianism or equality. Esto que estamos nosotros mencionando es la igualdad dentro del matrimonio. And it's built on the bridge of mutual consent. Y está construido sobre la premisa del mutuo consentimiento. This is the first time in human history when this document was written, approximately 95 AD, that it says to the whole world that women have sexual rights and the husband is the debtor. Y esta es la primera vez en la historia donde está escrito y a donde se hace constar que existe un derecho sexual a favor de la mujer tanto como a favor del varón dentro de esta relación. Somebody should be saying amen. That's good preaching. Alguien debería estar diciendo amén, esa prédica sí está buena. We don't realize Nosotros no realizamos how radical this statement is. qué tan radical esta palabra es en contexto. The Apostle Paul is writing to the church in Corinth, and he is challenging men to recognize the mutuality, the partnership in marriage. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia en Corintios a que despierte al varón para entregar o para apercibirse del derecho que tanto la mujer como el varón tiene en su comunión matrimonial. And if there is partnership Y si and existe- communication, Y si existe esta relación y esta comunicación,
if there's partnership in communication in something so intimate as sexuality, Si hay pues esta comunión, esta comunicación en algo tan delicado en la relación como la misma sexualidad, is it so hard to understand that there needs to be also partnership and mutuality in how we handle our finances? es tan difícil comprender que si esto está escrito en un tema tan delicado y tan sensible como la sexualidad, es de sorprendernos que sea tan importante también tratar el tema de las finanzas dentro del matrimonio. In Christianity, we talk a lot about discipleship. En el cristianismo hablamos muchísimo acerca del discipulado. And discipleship has a lot to do with structure. Y el discipulado tiene muchísimo que ver con estructura. Discipleship has a lot to do with understanding our human appetites. Y el discipulado atiende el tema de nuestros apetitos humanos, naturales. We always hear sermons about sexuality. Siempre escuchamos sermones acerca de la sexualidad. We talk about sexuality and we talk about how we need to disciple, allow the Lord to disciple our sexual expression. Y hablamos el tema de la sexualidad desde la perspectiva de cómo discípulos nosotros debemos administrar este tema de la sexualidad o atender este tema de la sexualidad. That kind of discipleship is actually something that is generic about everything. It relates to everything. Y el tono de este discipulado se aplica a todas las áreas de la vida, no solamente al matrimonio o el área sexual, sino en todas las áreas. God doesn't only want to disciple your heart. Dios no solamente quiere discipular tu corazón, He wants to disciple your wallet Él and quiere your discipular. pocketbook. quiere discipular tu billetera o tu cartera, hermana. Many of us, because of these things, we have become slaves to the immediacy. Muchos de nosotros, por motivo de esta tarjeta de crédito, hemos sido esclavizados ya a lo inmediato, al gasto inmediato del sistema mismo. We need to bring two words back to our vocabulary as it relates to our finances. Y necesitamos traer dos palabras de regreso a nuestro vocabulario cuando se trata de las finanzas. And again, this is done as we are mutually consenting, as we are talking about this. Y esto se da cuando en ese mutuo consentimiento dentro del área financiera y administrativa se da. Again, this is not just the man saying, as the head of the home, I'm arbitrarily telling us how and what we do with our money. Y no se trata del tema de que yo, el varón, como cabeza del hogar, voy a venir a dictar qué es lo que se va a hacer con las finanzas por ser yo la cabeza. That is not a biblical model. Ese no es un modelo bíblico. Again, if we're seeing mutual consent in something as sensitive, as human, as primal, as sexuality, we need to bring that kind of mutualism into our financial speak. Es importantísimo y repito que si nosotros en el tema que es tan sensible y delicado, o sea, la sexualidad dentro del matrimonio, que por medio del mutuo consentimiento vamos a atender todos los asuntos en ese tema, ¿por qué no vamos a traer entonces en mutuo consentimiento el buen trato de nuestras finanzas los dos? The two words that we need to bring back to our vocabulary are no Las dos palabras que necesitamos traer de regreso a nuestro vocabulario financiero es no and wait. y espera. We are no longer slaves to the immediacy of our wants and our desires. Ya no somos más esclavos de nuestros deseos inmediatos.
Sadly, we oftentimes only talk about the moving of the Holy Spirit, the Comforter, in church. Desafortunadamente y tristemente, únicamente tocamos el tema acerca del mover dentro del Espíritu Santo, nuestro consolador dentro de la iglesia. Sadly, at times we only talk about deliverance Tristemente, únicamente tocamos el tema de la liberación, is in church. la liberación que se da en la iglesia. If there was ever a time we needed to hear the whisper of the Holy Spirit, Si hubiera un momento a donde necesitamos fuertemente escuchar el susurro del Espíritu Santo, and daily, moment by moment, being delivered from the appetites of the immediacy of our flesh, y si diariamente diéramos la oportunidad de ir siendo liberados de esa codicia, de ese deseo continuo de la carne, I'll describe to you a narrative of spiritual warfare. les voy a describir una narrativa acerca de guerra espiritual en este tema. You're walking through the store and all of a sudden you see something. Estás caminando en una tienda y de repente tú ves algo It's, wow, man, que te llama la atención y dices, wow, eso está bueno. man, I would love that. ¿Cómo me gustaría comprar ese asunto? And immediately, all of a sudden, it's like there's a tug. Y de repente hay algo como que te está pegando un jaloncito así. See, the Holy Spirit isn't going to. How many of you saw the Asian man being pulled off the plane on United Airlines? ¿Cuántos de ustedes vieron aquel hombre oriental que fue jalado por la fuerza de un avión que lo sacaron? How many of you saw that? ¿Cuántos lo vieron? Levante su mano. God's not going to do that to you to drag you out of the store. Dios no va a hacer lo mismo con usted para sacarlo de esa tienda a donde usted quería comprar la cosa esa. Although some of our spouses, we wish that would happen. Aunque para algunos de nosotros quisiéramos hacerlo con nuestras esposas, ¿verdad? But that's not discipleship. Pero ese no es el discipulado en Dios. All of a sudden you're looking at that, and all of a sudden you're in your mind already not just purchasing it, you're already enjoying or wearing it in your imagination. Y cuando ves esa cosa, tú no solamente te estás imaginando pagando en la caja registradora, sino que ya te imaginas dándole uso al tal asunto, ¿verdad? But you know what? My spouse and I, by mutual consent, we came to an agreement about our budget on purchases until we get our finances under control. We've put a moratorium. We've put a stop on any purchases that are not they have to be absolutely necessary. Pero tengo que decirles que mi esposa y yo llegamos a un mutuo consentimiento de los gastos que nos vamos a permitir, y todo esto parado sobre la premisa de que hasta que nuestras finanzas no estén absolutamente en orden, nosotros no vamos a entrar en un gasto innecesario. So all of a sudden, the comforter, the consoler, the advocate, Así que de repente el Espíritu Santo, el consolador, nuestro abogado, entra en juego aquí. just tells us, walk on by. Comienza a Walk deleitarse on by. junto con nosotros y dice, va cantando, sigan caminando de largo. And I'm telling you, Y yo te digo, if we want to talk about deliverance and spiritual warfare, si queremos hablar acerca de liberación y guerra espiritual, we need to bring that into our finances, into our home. And a lot of us, as we walk through the store, we need to just keep on walking. y así como el Espíritu Santo comienza a cantar, a ministrarnos ese cántico, muchos de nosotros vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, luego que tomamos una decisión para entrar en el discipulado de una administración saludable. Many of us are in
are in real financial vulnerable places. Muchos de nosotros nos encontramos en un lugar sumamente vulnerable en nuestra administración y nuestras finanzas. And your marriage is literally at risk. Y muchos de los matrimonios vuestros están en un riesgo bastante alto. I can't count. I can't remember. In fact, I am grateful to God I'm able to repress it. Y yo le doy gracias a Dios porque tengo la capacidad de reprimir ese deseo. Porque no puedo contar la cantidad de veces que me sucedió o que lo he visto. Countless numbers of couples that I have sat with as we cut up one credit card after another, after another, after another, till we're down to one credit card and one credit card that we put in that glass case that says break only in case of emergency. Y pues el tema es que con tantos matrimonios lo que hemos tenido que hacer como pastores, hemos tenido que tomar la decisión en mutuo consentimiento con estos matrimonios de, cortar sus tarjetas de crédito una por una con una tijera hasta llegar a una tarjeta de crédito, la cual enmarcamos en una cosita así de vidrio bien bonita, con un rótulo abajo que dice solo quebrar en caso de emergencia. We need to be with our spouse, we need to be praying over our budget, praying over our finances. Siempre nos tenemos nosotros que unir en oración con nuestra pareja para orar acerca de las finanzas y nuestra administración. Es de siempre permaneciendo en oración. And one of the most counterintuitive concepts is the tithe. One of the ways that we break the back of buying things to the immediacy is by practicing the discipline and discipleship of biblical tithing. Y una de las cosas, una de las armas con las cuales nosotros podemos quebrar la columna vertebral misma de lo que son estos gastos de la carne, estos gastos espontáneos innecesarios, es entrando a la práctica de la disciplina del diezmo bíblico. One of the ways that we communicate on a practical level Una de las maneras para comunicarnos en una manera efectiva, biblical discipleship communicates to everyone el discipulado bíblico comunica su esencia a cualquiera, that God is our source. que Dios es nuestra fuente. And as we tithe, Y al diezmar, we are opening up our finances to the grace of God. estamos entonces nosotros abriendo nuestras finanzas a la gracia misma de Dios. These are the things that the Lord has put on my heart today. I know that they were basic, but I pray that you would take them in the heart in which they were given. Estas son las cosas que recibí de parte de Dios para esta mañana. Son cosas muy básicas, ustedes comprenderán, pero realmente oro a Dios que así como las recibí yo en mi corazón, ustedes a su vez las reciban, porque es lo que de parte de Dios tenemos para este momento. Thank you very much. Muchas gracias. God bless you. Que Dios les bendiga.